bueno, ajá, que yo tuviera Excel y todo eso, hice el trabajo en el computador, le tengo que tomar foto a lo que hice en el computador y mandarlo a la plataforma, o yo lo tengo que mandar por algún documento. Usted lo manda ahí mismo en la plataforma como documento Excel. Se guarda el Profe, documento en el computador y lo manda a la plataforma, señor. sino que vea, yo me puse a mirar bien. La función, o sea, las funciones que uno puede hacer en PC las puede hacer en el teléfono, profe. Pues si usted es capaz de hacerlo en el teléfono, yo no estoy diciendo que no se pueda hacer, sino que en el teléfono es mucho más complejo. Profe, yo no sé, vea, siendo sincero a usted, Profe, a mí entonces por, se me facilitan más las cosas en el teléfono. Por eso le digo. No sé, por ejemplo, digamos que para este siguiente taller vamos a graficar. Yo no sé si en el teléfono se pueda graficar. Creo que no Sí, se profe, o sea, puede. todo se puede, pero Bueno, ya es, o sea, por eso le digo, Valero, o sea, si usted es capaz de hacerlo en el teléfono, lo hace en el teléfono. Yo la explicación la voy a dar tipo computador, ¿sí? ah, no, sí, Si profe. usted es capaz de hacerlo en el teléfono, no tengo problema con que lo haga en el teléfono. Lo importante es que lo haga, ¿sí? Lo importante es que le responda por el trabajo. Ajá, pero bien hecho, Ay, ¿sí? profe, profe, cuando le entrego algo mal hecho, cuando le entrego las cosas, las entrego bien hechas. Ella, Ajá, ajá. profe, ajá, una eso pregunta, es mucho, pero de todas O maneras yo sé van, que pasa. listo, o ando. profe, entonces por lo menos para esta tarea, o sea, al menos esta tabla se puede hacer en el coso de Google, al menos esta tabla. Sí, hágala ahí en Es el. que, Listo, listo. Hágala ahí en el cosa de Google, no hay ningún problema. Sí, sí, sí. Mientras tanto, no hay problema. bueno, profe. Bueno, entonces, eh, bueno, lo voy a compartir pantalla. Cuando vean la pantalla me dicen, por favor. Ya, profe, ya se ve. Ya, profe, Pues yo la listo. veo. Eh, Bien. Bueno, por ejemplo, entonces vamos a responderle la pregunta a Moreno. Juan Pablo, vea, entonces normalmente cuando usted escribe en una celdita, vamos a poner por ejemplo que yo que sé su nombre, Juan Pablo Moreno Blanco. Resulta que cuando usted lo escribe, usted ve que esta, digamos que ahí no le cupo el nombre completo que usted puso. ¿Sí? Inclusive vamos a poner acá otro nombre, Alejandro Bonilla. Entonces, mire que cuando yo escribí Alejandro Bonilla, el nombre de Juan Pablo se tapó, ¿cierto? Resulta que usted se puede parar, hay dos formas de agrandarlo. Hay una que le agranda a usted justamente al tamaño, o sea, ajustado al tamaño de lo que usted tiene escrito, ¿sí? Que es pararse acá, digamos, entre las dos columnas, ¿sí? Entre dos de las columnas, donde está el nombre, obviamente, ¿sí? Usted se para ahí y le sale una flechita de esta manera, ¿sí? Entonces, cuando usted le da doble clic, él le agranda la celda hasta el tamaño de lo que usted tiene escrito, ¿sí? Ahora, lo otro es que usted lo puede hacer simplemente corriendo hasta donde quiera correrlo. Usted la puede agrandar lo que más quiera, ¿sí? Ok, Entonces, gracias. digamos que lo ideal es que quede como al tamaño de lo que tiene ahí adentro, ¿sí? Eh, para que pues como que quede como más bonito. ¿Sí? Pero sí queda claro cómo, Juan Pablo. Sí, señor. Juan Pablo. Bueno, listo. Vale. Antes de comenzar, quiero que me digan de las gráficas que consultaron, eh, que tiene incluidas Excel dentro de su plataforma, ¿cierto?
quiero que me digan o que me comenten cuáles investigaron, cuáles consultaron. Día uno y solo van a decir una, ¿listo? La que consultaron. Yo, profe. Yo. Entonces, primero Edna, la Nichelle, ¿quién más dijo yo? No, Edna levantó la mano primero, la Nichelle. Edna, la Nichelle, Edna, la Nichelle, Blanquicet o Bando. Entonces, Edna. Se le parece mi cámara prendida. Profe, No, mira que no se preocupen porque no parezcan acá prendidas. Puede que esté prendida, pero pues a veces eso, como según el internet, eso le apaga a uno las cámaras de los demás. Pero no se preocupen. Edna. Uy, profe, profe, yo ¿verdad? investigué. Profe, yo investigué la gráfica de columnas. Listo. ¿Y qué decía la gráfica de columna? ¿O qué pusiste? Profe, pues yo ahí solo decía como decir el paso a paso de cómo hacerla, ¿cierto? Entonces yo Ajá. puse primera, introducir datos en una hoja de cálculo. Segunda, selecciona los datos. Tercera, según la versión de Excel que esté usando, seleccione una de las siguientes opciones. Primera, Excel 2016. Haga clic en insertar en el icono insertar gráfico de columnas o de barras y luego seleccione la opción de gráfico de columnas que quiera. Excel 2013. Haga clic en insertar en el icono insertar gráfico de columnas y luego seleccione la opción de columnas que quiera. Excel 2010 y Excel 2007. Haga clic en insertar columna y luego seleccione la opción de gráfico de columnas que quiera. Tiene la opción de dar un poco más de formato al gráfico. Consulte la siguiente lista para ver algunas opciones. Nota, asegúrese de que... Ay, bro, eso está muy largo. Listo, No, yo tengo lo dale. mismo que ella. No, yo investigué la misma. Yo tengo lo mismo. Listo. La Nichelle, ¿qué otra consultó? Profe, yo tengo gráfico de barra. Gráfico de barras también. Primero. Blanquicet. Bueno, no, No, vamos a dejar el profe, yo paso a tengo el paso de ahí. columnas. Usted tienes el de columnas y la inicial de barras. Bueno, es lo mismo. En realidad es lo mismo. Blanquicet. Profe, yo hice el gráfico de áreas. Un gráfico de áreas es como básicamente un gráfico de líneas y debajo Ajá, con una línea de relleno. El gráfico de está áreas relleno. también se puede dibujar trazando puntos, como en una cuadrícula, como un plano cartesiano. ¿Se me entiende? Ajá. Incluso vamos a ver que todos, digamos que tienen como referencia el plano cartesiano. ¿Listo? Bien, Carlos, gracias. Y Obando. ¿Ya? Sí. Sí, profe, yo investigué el gráfico lineal. Ese es más para mostrar tendencias o datos a intervalos iguales. Eso es básicamente lo que vemos en el meme de Stonks o básicamente en los negocios. Bien, Es perfecto, así sí, como señor, efectivamente. Listo. Entonces, yo acá tengo un pequeño cuadro con el que les quiero mostrar entonces más o menos cómo funciona el tema de los gráficos. ¿Sí? Excel tiene una cantidad de gráficos impresionantes. Pueden ser unos 40, 50 tipos de gráficos diferentes. ¿Ya? Entonces, acá simplemente en este cuadrito, quien tiene abierto el micrófono, puede apagar por Obando. Bueno, Tienes abierto el micrófono, gracias. Listo. Entonces, esta tabla simplemente me muestra entonces que existen 6 grupos dentro del Colegio Liceo Panamericano, ¿sí? Y qué cantidad de estudiantes tiene cada grupo. Esto es real, es de este año. ¿Sí? Entonces, sexto tiene 24, séptimo tiene 19, octavo tiene 18, noveno tiene 21, décimo tiene 9 y 11 tiene 13. ¿Sí? profe, Entonces, qué poco un décimo. eran como 14 o 15 el año pasado y quedaron 9 solamente.
Bien. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que los diferentes tipos de gráfico me pueden servir para mostrar diferentes cosas dentro de una presentación o dentro de algo que yo quiera presentar, pues, como tal. ¿Listo? Entonces, lo primero que tengo que hacer para hacer un gráfico, sea cual sea, ¿sí? Independientemente de cuál vaya a elegir, es elegir los datos que quiero mostrar en mi gráfico, ¿sí? Es decir, si yo acá tuviese otra cosa, yo que sé, a ver, vamos a poner, perdieron el año, yo que sé, entonces acá vamos a poner, yo que sé, vamos a inventar algo, 2, 3, 0, 4, 0, 4, 0, 0. Entonces, resulta que en mi gráfico yo quiero mostrar, por ejemplo, dentro de cada grupo cuántos estudiantes perdieron el año, ¿sí? Entonces yo ahí no voy a elegir este cuadrito, sino que necesito elegir este y este, ¿sí? Es decir, en cada grupo cuántos perdieron el año. Resulta que para yo hacer una elección de esas, yo lo que voy a hacer es selecciono la primera columna que necesito, ¿sí? Yo sé que la segunda no la voy a necesitar, ¿sí? Presiono la tecla control o la tecla la que dice CTRL en sus computadores, ¿cierto? Y me voy a la otra columna que necesito y simplemente la selecciono con el mouse, ¿sí? Ahí seleccioné esas dos columnas, ¿sí? Mire que la segunda, la de cantidad de estudiantes, no está seleccionada porque no me interesa, ¿sí? Profe, ¿Queda claro esa parte? ¿puede Señora, repetir otra vez, por favor, la parte de claro, cómo seleccionó esos dos? listo. Selecciono la primera columna, ¿cierto? Que es la que necesito, ¿sí? Sí sabes cómo seleccionar, ¿no? Claro, profe. Obvio. Listo, vale, vale. Sí, no, pues lo pregunto porque de pronto, pues no. Listo, selecciono la primera columna. Presiono la tecla control de mi teclado, cualquiera de las dos. Hay dos teclas control, las dos dicen CTRL, ¿sí? Esa se llama control, ¿sí? Presiono esa tecla, ¿sí? Y me voy a la siguiente columna que necesito. Necesito la columna F. Listo, entonces me voy a esa columna y selecciono la información también. Mire que ya solo me quedan seleccionadas esas dos columnas. Mire que la de cantidad de estudiantes no está seleccionada, ¿sí? ¿Queda clara esa parte ahí? Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. Bien. Ahora, yo voy a seleccionar primero estas dos, ¿sí? Para hacer el gráfico, ¿sí? Entonces, para hacer el gráfico, independientemente de qué Excel esté trabajando, ¿sí? Como les digo, hay muchas versiones de Excel, solo que hay unos computadores que no soportan unas versiones. En este caso yo trabajo, por ejemplo, con el Office 365, ¿sí? Que es un Office como más suavecito un poco. Pero pues existe el Office 2017, existe el Office 2013, 2010, 2007, etcétera. Entonces, independientemente de eso, siempre van a tener unas pestañas acá arriba, ¿sí? Dice archivo, inicio, insertar, disposición, fórmulas, datos, bla, bla, bla. Resulta que la que me interesa en este momento, que es para graficar, se llama insertar. En todos los Office está digamos, esta pestaña insertar, ¿sí? Cuando yo le doy clic a insertar, me aparecen otras cosas. Miren que acá me aparecieron otras cosas diferentes, ¿sí? Y entre esas cosas está la parte de gráficos, ¿sí? Miren que hay un pequeño cuadro donde está la parte de gráficos y me recomienda ciertos gráficos. Como yo lo que necesito es que miremos cuántos gráficos o qué gráficos existen, qué gráficos tiene Excel, aquí abajo tienen una flechita que me dice ver todos los gráficos. Yo le voy a dar clic en esa flechita y él lo que va a hacer es mostrarme unos recomendados. Y enseguida hay una que dice todos los gráficos. Entonces mire que está columnas, líneas, circular, barras, áreas,
dispersión, mapa, aunque ese pues no lo vamos a utilizar. Esto es para temas financieros. Bien. Entonces, por ahora, digamos que hay unos más importantes que otros, o que se utilizan más que otros, no es que sean más importantes, sino que utilizan más digamos, en nuestro común, que son, por ejemplo, las columnas, las líneas, las circulares, las barras, las áreas y las de dispersión. Son esas como las principales que utiliza la gente, ¿sí? Porque son más de estadística. Entonces, esta parte estadística, pues, utiliza muchos gráficos para yo mostrar, entonces, a las personas dentro de una presentación lo que quiero mostrar. En este caso, con la selección de datos que yo elegí, que era grupo y cantidad de estudiantes, lo que quiero mostrar es la cantidad de estudiantes que hay en cada grupo. Entonces lo puedo hacer en una gráfica de columnas. Entonces nos vamos a columnas y ya elijo cuál me gusta más, ¿sí? Mire que estos son diseños diferentes, pero me muestran la misma información, ¿sí? Entonces aquí hay que elegir, digamos, la que a usted más les guste, ¿sí? Yo voy a elegir esta que es como en 3D y voy a elegir esta sencillita. Entonces, elijo la que más me guste y elijo aquí también la que más me guste, ¿sí? Y simplemente le doy a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, él me muestra la gráfica. Entonces, mire que aquí lo que me está mostrando la gráfica es que esta primera barra, pertenece al grupo sexto A, ¿sí? Y me dice cuántos estudiantes tiene, ¿sí? Ahí no me muestra, señora. Entonces, usted, de acuerdo con la información que ya tiene escrita, la barra como que se la hace. Ajá, exactamente, ¿sí? Exactamente. Ya vamos a ver otra cosa, vamos a ver otras cositas que podemos hacer con eso, ¿sí? Pero sí, inmediatamente ella lo hace, con la información que yo le mande o que yo seleccione, ¿sí? ¿Qué pasaría, qué hubiese pasado si yo en vez de la cantidad de estudiantes, voy a dejar esta por acá por un ladito, escuchando, bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Sí, profe, igual que ahorita. Bien, se me escucha bien. Vale. Bien. Entonces, ¿qué hubiese pasado si yo selecciono un grupo y perdieron el año? ¿Sí? Vamos a mirar qué hubiese pasado. Entonces, insertamos gráfico y nos vamos a todos los gráficos y seleccionamos la que más me gusta. Entonces, si ustedes observan, ya me generó otra gráfica que también tiene que ver con la cantidad, con los grupos. Miren, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 11, pero ya me muestra es cuántos perdieron el año, ¿sí? Digamos que eso, ¿para qué me sirve? Pues para yo comparar cuántos estudiantes, por ejemplo, hay en sexto. Y en sexto hay 24 estudiantes. ¿Y cuántos perdieron el año? Perdió el año 2. Entonces interesante. Mire que estas tablas me muestran cuántos perdieron el año. Incluso, ahora vamos a ver que dentro de una misma gráfica yo hubiese podido poner las dos barritas, ¿sí? Una que me muestre la cantidad de estudiantes y la otra que me muestre los que perdieron el año. ¿Listo? Ya vamos para allá. Profe, Señora. esa gráfica que usted nos acaba de mostrar solo nos puede mostrar como dos datos que hayamos anotado. No, ya vamos a ver qué puedo poner más. Ya vamos a ver qué puedo poner más, sino que por ahora digamos que eso es lo más básico, ¿sí? Y miren que si analizamos funciona como un plano cartesiano, ¿sí? Donde la parte horizontal, que es la parte de X, ¿cierto? Están el nombre de cada grupo, sexto, séptimo, octavo, noveno, 10 y 11. Y en la parte vertical, que es el eje Y, me está mostrando como tal cuántos estudiantes hay, ¿cierto? Bueno, aquí hay algo importante y es, por ejemplo, si yo no pudiera ver esta tabla, si yo solo estuviera viendo el gráfico, ¿sí?
yo cuántos alumnos veo o sé que hay en octavo, por ejemplo, ¿sí? No es fácil para uno observar que son 18, ¿cierto? Bien. Entonces, hay una función importante y es que usted puede etiquetar el número de cada una de las barras, ¿bien? Entonces, para eso usted le da clic derecho al gráfico y aquí, perdón, usted separa las barras y le da clic derecho a alguna de las barras y le dice agregar etiquetas de datos. Cuando usted le agregar etiquetas, mire que él me muestra cuánto o qué marcación está dando cada una de las barras. ¿Sí? Entonces la primera barra está en el número 24, la segunda en el 19, la tercera en el 18, la cuarta está en el 21, la quinta en el 9 y la sexta en el 13. ¿Sí? Entonces mire que cada uno tiene, bueno, eso es una función importante porque me está dando a entender digamos, a cuánto equivale cada barra, porque pues muchas veces yo no voy en una presentación, yo no voy a mostrar la tabla, sino que muestro simplemente el gráfico. ¿Sí? Esto sirve mucho pues como para la parte estadística. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasaría si yo en vez de un gráfico de barras quiero un gráfico circular? Pues entonces yo puedo cambiar el tipo de gráfico sin necesidad de irme a insertar o a hacer un gráfico nuevo, que lo puedo hacer también, ¿cierto? De ver si borra este y vuelve y hace el gráfico porque ya no lo quiere de barra sino circular, pero también desde acá puede cambiar el gráfico. Usted simplemente le da clic derecho y ahí me da la opción de cambiar tipo de gráfico. Cuando yo le doy cambiar tipo de gráfico, yo puedo ya elegir, por ejemplo, no, yo lo quiero circular. Entonces me voy a circular, elijo la que más me guste, ¿sí? Voy a elegir esta y le doy a aceptar. Entonces mire que ya me cambia las barras por un círculo, ¿sí? O por una gráfica circular, donde pasa lo mismo. Me está mostrando cada pedazo o cada porción, digamos, de esa torta o de ese círculo, ¿sí? Equivale a uno de los grupos o a uno de los grados y me dice o me parte como tal el gráfico de esa manera. Hay muchas cosas que yo le puedo cambiar al gráfico, que eso ya va a depender del estilo de cada uno, ¿sí? Y es que yo, por ejemplo, le puedo cambiar el contorno a esta tortica. También yo miro una cosa acá. Yo puedo cambiar como tal los colores, ¿sí? Acá me dice relleno, yo le doy clic derecho al círculo o a la torta y simplemente puedo cambiar, por ejemplo, el contorno de la torta. Entonces yo quiero que el contorno sea rojo, ¿sí? Entonces mire que ese pedazo, el contorno es como la lineacita, ¿sí? Queda rojo. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera que fuera, yo qué sé, quiero cambiarle el relleno? Vamos a cambiarle el relleno ese de allá. Yo quiero que ese pedazo sea morado. Entonces mire que yo lo puedo cambiar de morado, ¿sí? Entonces yo puedo cambiarlo al color que yo quiero. Lo ideal es que, por ejemplo, si la gráfica es una torta, ¿cierto? Sea, digamos, de diferentes colores, ¿sí? Donde yo, por ejemplo, diga, es que el morado es el sexto, ¿sí? El zapote sé que es el séptimo, el gris el octavo, el amarillo el noveno, el azul el 10 y el verde es el 11. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso me va a dar como más atención de las personas hacia mi gráfico. ¿Bien? Eso genera como atención en las personas hacia el gráfico. Vamos a ver cómo es un gráfico de líneas. Le doy a insertar gráficos nuevamente. Me voy a todos los gráficos y aquí elijo líneas. ¿Sí? Hay dos que son muy parecidos, mejor dicho, incluso son tres.
Está el de líneas, está el de área y está el de dispersión. ¿Sí? Todos tres generan lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, este de dispersión me genera lo siguiente, me genera como tal, lo voy a realizar para que lo vean. Mire que me genera los puntos de cada uno, entonces yo sé que sexto está en 24, séptimo está en 19, octavo está en 18, noveno en 21, décimo en 9 y 11 en 13. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con un gráfico de línea? ¿Sí? Entonces vamos a mirar. Insertar el gráfico. Elegir línea. Y acá elijo la línea. Entonces mire que hay diferentes. Incluso hay uno que es como el gráfico de dispersión que estábamos viendo, pero aparte de eso unen los puntos con una línea. Y a eso me refiero con que son muy parecidos. Si usted analiza, estos dos gráficos son muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia? De que este está sin las líneas, o sea, no los unen, y este sí. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno, pero hay otro que también es muy parecido, que es el de área. Entonces vamos a insertar gráfico. Nos vamos a área. Si usted analiza, voy a poner este. Mire que es prácticamente lo mismo, con la única diferencia de que lo de adentro está pintado. ¿Sí? Es decir, es este mismo gráfico que tengo acá con líneas, ¿sí? Solo que esta parte de abajo de estas líneas está pintada. Y esas son las diferencias como entre esos tres, que son muy importantes pues, en cuanto a querer mostrar información. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo elijo las tres columnas? ¿Sí? Entonces, como les decía, yo puedo mostrar, por ejemplo, dos barras que me digan una la cantidad de estudiantes y la otra que perdieron el año. Me voy a insertar, voy a elegir unas barras. Vea, columnas, perdón. ¿Sí? Y elijo, bien bonita. Eso sí, acá deben de elegir esa que tiene, mire que acá ya me muestra dos columnas diferentes, ¿sí? Dos barras diferentes. Es decir, yo le voy a aceptar, mire que él me muestra, en sexto, la azul me dice cuál es la cantidad de estudiantes, acá me está diciendo la información, y la naranja me está diciendo cuántos perdieron el año, en una misma gráfica. Perdón. Entonces miren y analicen de que yo también puedo poner dentro de una misma gráfica, ¿cierto? Varios conceptos. No es muy recomendable, ¿por qué? Porque la información se puede perder. Por ejemplo, con dos barras, con dos columnas, perdón, está bien, no se ve tan mal. Pero ¿qué pasa si yo le aumento un tercer dato? Digamos, yo que sé, menciones de honor. Entonces ya se van a ver ya 3 barras por grado. Entonces ya va a empezar a llenarse mucho ese gráfico, ¿sí? Y pues va a ser, digamos que no va a ser como tan visual o tan visible pues ese gráfico, ¿sí? Lo recomendable es máximo dos datos por gráfico, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No. Yo, profe. Señora. Ay, profe, ¿podría por favor repetir cómo hizo para sacar las dos barras? Claro que sí. Vuelvo y les pongo. Ya no voy a elegir solo digamos, dos columnas, ¿cierto? Sino que voy a elegir 3 columnas. Entonces, ¿qué me va a mostrar o qué quiero que me muestre mi gráfico? Quiero que me muestre en cada uno de los grupos, ¿sí?
cuántos estudiantes hay y adicional a eso cuántos perdieron el año, ¿sí? Entonces yo ya elijo toda la información que tengo. Ojo, acá lo estamos haciendo en algo muy pequeño, pero ¿qué pasaría si fuera una tabla donde tengan, no sé, 200 datos, por ejemplo? Ya va a ser, digamos, mucho mejor, mucho más visual, ¿sí? Y entonces esto me va a ayudar mucho y me va a quitar mucho tiempo, pues, ¿cierto? Hacerlo a manual. Entonces, por eso, pues, existe Excel. Excel, digamos, es una herramienta muy interesante, ¿sí? Entonces, yo elijo toda la información que quiero mostrar, vuelvo y me voy a insertar, me voy a gráficos, ¿sí? Elijo todos los gráficos, me voy a columnas y ya elijo la que más me guste. Mire que ya las columnas no aparecen solitas, sino que aparecen de a dos, ¿sí? Entonces, voy a poner, por ejemplo, esta. Cuando yo le doy a aceptar, entonces mire que me salen 2 barritas por cada grado. Entonces mire que en sexto hay una barrita azul y una zapote. En séptimo lo mismo, una azul y una zapote. Y así sucesivamente. Entonces acá abajo, mire que me va a salir la información de qué es la barrita azul y qué es la barrita zapote. Entonces sabemos que la azul es la cantidad de estudiantes y la zapote es la cantidad de los que perdieron el año. ¿Listo? Entonces me dice, en sexto está en 24 y en la zapote está en 2 que perdieron el año, ¿cierto? Bien. ¿Preguntas? Bueno. ¿No? ¿Sí hay? No. Bueno. Resulta que cuando usted tiene seleccionado el gráfico, le voy a dar clic simplemente para seleccionarlo, va a aparecer 2 pestañitas adicionales aquí arriba. Mire que sin el gráfico seleccionado solo aparece hasta ayuda. Pero cuando yo selecciono el gráfico me salen otras 2 pestañitas, una que se llama diseño gráfico, y otra que se llama formato. En esa de formato, ¿sí?, ustedes pueden hacer las modificaciones que quieran a su gráfico. Que quiero ponerle otro color, que quiero ponerle, yo qué sé, un efecto así como todo chévere. Entonces está el efecto sombreado, yo qué sé. Mire que acá le sombreó como la margen, ¿sí? Pero eso ya pues depende de cada uno, ¿sí? Como les digo, si a alguno no le gusta eso, pues entonces a alguien le gusta algo más suave, entonces pues simplemente lo modifica y listo. Pero en diseño gráfico, usted puede hacer, digamos, o puede elegir opciones que son predeterminadas, ¿sí? Aquí en esta parte de estos cuadros, mire que le aparecen unas predeterminadas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo elijo esta? Mire que me lo cambia a una gráfica como más interesante, más bonita, yo qué sé. O la quiere con fondo negro. Entonces con fondo negro, ¿sí? Y mire que aquí, en esa del fondo negro, me pusieron las etiquetas de los datos. Entonces esta barra está en el 24 y la barra pequeña está en el 2. Esta de séptimo está en 19 el azul y la naranja está en 3. Y así sucesivamente. Entonces, estas, digamos, ayudan mucho porque me ahorran tiempo. Yo miro cuál es la más bonita de todas o cuál me gusta a mí y sencillamente pues esa la elijo, ¿vale? ¿Preguntas? Ninguna. Otra cosa y algo que sí les recomiendo, cámbienle en el título al gráfico. Él sale con un título predeterminado que se llama título del gráfico. Entonces, a todas las gráficas que ustedes hagan, él les va a poner eso, título del gráfico. Entonces, yo acá, ¿qué quería mostrar? Comparativo. Salones, liceo. Entonces, sencillamente, ya sé que ese es el comparativo de salones del liceo. Resulta que la idea de los gráficos, muchachos, es que ustedes puedan mostrar la información más ordenada y que todo el mundo, que todas las personas entiendan lo que usted tiene ahí al frente, ¿sí? Si usted hace algo bien raro, la gente no va a entender y va a empezar, digamos, a preguntar mucho, ¿cierto?
Venga, pero usted qué es lo que quiere mostrar. Entonces, digamos que es importante que aparte de eso sea muy visual, digamos, el gráfico. La idea es que todas las personas que accedan a esa información, entonces tengan todo muy claro. ¿Bien? Preguntas. Bien. Resulta que la clase pasada también habíamos visto, quiero como que practiquemos un poco, habíamos visto de cómo poner una fórmula en Excel, ¿cierto? ¿Quién me recuerda? ¿Cómo, profe? ¿Cómo poner una fórmula en Excel? ¿Quién me recuerda? Profe, creo que era igual y entre paréntesis se seleccionaba. Ah, no. ¿Seguro? Igual. No, profe, era igual Igual. la operación y Listo. luego entre paréntesis. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos a hacer el promedio. ¿Sí? Entonces yo escribo promedio. Listo. Y entre paréntesis, ¿qué pongo? Los valores, profe. Los Selecciona por los valores que valores. quiero. Listo, perfecto. Entonces selecciono los valores, le doy Enter y efectivamente él me saca el promedio. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Pues entonces, ¿cuántos perdieron el año? A ver, ¿cuántos estudiantes tengo en promedio por salón? 17. ¿Ya? Es un promedio. ¿Bien? Ahora vamos a hacerlo con la cantidad que perdieron el año. Es igual, promedio, entre paréntesis, selecciono la información. Entonces aproximadamente ¿cuántos perdieron el año por salón? En promedio 1.5 veces por cada salón. ¿Listo? Recuerden que no es la única manera, ¿sí? Si yo no me acuerdo cómo hacerlo manual, entonces simplemente me paro en una celda, le doy acá en esta f de x, se llama insertar función, le doy clic allí, ¿sí? Acá busco la función que necesito, ¿sí? O incluso acá simplemente la puedo escribir, por ejemplo, promedio, y yo le doy ir, él me saca las que hice en promedio, ¿sí? Elijo promedio, le doy a aceptar e inmediatamente me arroja este otro cuadro. Ahí en esa primera columna yo simplemente voy a elegir la información que requiero. Y le doy a aceptar y miren que me da lo mismo. O sea, llegué al mismo valor. Llegué a hacer la misma función, pero simplemente digamos un pasito más largo. ¿Vale? ¿Bien? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profe. Bien. Y ya para que terminemos el día de hoy, quiero que 4 personitas, voy a elegirlas al azar. Valero. Dígame, profe. Espere. Recuerden el orden. Valero. Valero. Sofía Salazar. Sofía Vergara. Y Juan Andrés Mesa. ¿Listo? En ese orden, cada uno me va a dar la definición y para qué sirve un macro. ¿Sí? Esa estaba ¿Para qué dentro de sirve un qué? un macro. Esa era una de las preguntas del taller. ¿Listo? Profe, Entonces, Valero. primero yo qué. ¿Qué? Ya, profe, le defino qué es un macro. ¿Sí? ¿Y para qué sirve? Profe, macro, según en informática y eso, macro es cuando usted puede realizar dos actividades o más con solo apretar o algún botón o alguna tecla, ¿cierto? Ok. Realizar varias, Sofía. Bueno, hágale. Siga, siga. realizar varias actividades de solo, o sea, de un toque, ¿cierto? Eso es un macro, pues en algún, como decir en teclado, como decir usted puede desarrollar alguna aplicación o desde el mismo sistema operativo del computador para cuadrar que usted con solo apretar J, le coja y abra un archivo, o sea, habrá dos archivos de una, ¡pum! ¿Cierto? Pero obviamente hay que
usted meterse en el computador y cuadrar bien las cositas para que con esa tecla usted abra dos cosas de una, ¿me entiende? Listo. Perfecto. Sofía Salazar. Lo que yo copié es un conjunto de comandos que se almacenan en un lugar especial de Excel, de manera que siempre están disponibles cuando lo necesites ejecutar. Listo. Sofía Vergara. Vea lo que yo tengo. ¿Para qué sirve un macro en Excel? Un macro nos ayuda a automatizar aquellas tareas que hacemos repetidamente. Un macro es una serie de instrucciones que son guardadas dentro de un archivo de Excel para poder ser ejecutadas cuando lo necesitemos. Listo, perfecto. Y Daniel. Era Juan Andrés. Ah, era Juan Andrés, sí, era Juan Andrés. Qué pena, hombre, Juan. Daniel. Oh, yo ya estaba feliz. Ah. Juan Andrés. Profe, es lo que yo tengo. Una macro es una serie de instrucciones que son guardadas dentro de un archivo Excel para poder ser ejecutadas cuando lo necesitamos. Listo, gracias a todos. Efectivamente, eso es un macro. ¿Sí? Un macro lo que hace es que generaliza una función, ¿sí? que yo realice muy repetitivamente, ¿sí? Y pasa mucho porque, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Atento es un call center, resulta que ahí hay Profe, usted trabajó en Atento. Sí, señor. Mi mamá también. Sí, señor. Entonces, cuando yo trabajé en Atento, ahí hay digamos, una persona que se llama Data Marshal. ¿Sí? Esa persona trabaja con las bases de datos que mandan las empresas para saber a futuro, por ejemplo, cuántas llamadas van a ingresar digamos, al call center. Entonces, supongamos, digamos, el cliente, vamos a hablar de Movistar, yo qué sé. Movistar le envía la información al Data Marshal y le dice, vean, en los próximos días, esta va a ser la cantidad de llamadas que vamos a tener. ¿Sí? Necesito que usted haga un proceso donde me diga cuántos asesores voy a necesitar para ese día, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, es algo que esas personas tienen que hacer diariamente. Entonces, sacar un formato donde digan cuántos asesores necesitan, hacer unos cálculos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero para hacer esos cálculos, pues tienen que hacer una tarea repetitiva y es mirar, seleccionar, mirar cuántas llamadas van a entrar, cuántos asesores tengo en línea, cuántos asesores no voy a tener en línea, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y todo eso lo hacen a través de gráficos de Excel. ¿Sí? Entonces, digamos en el momento en que yo tomo, por ejemplo, el puesto o ese puesto, pues yo no sé todavía cómo se hacen todas las cosas, entonces hago el proceso una vez. Al otro día tengo que volver a hacer el mismo proceso, al otro día lo mismo. Entonces, para evitarme yo estar haciendo todos esos procesos, Gustavo, porque está en la calle, la pillé. Está. No me va a decir por qué está en la calle. Ni me escucha. Vamos a quedarnos en silencio. Hurtado, ¿me escuchas? Sí, profe. Dice por qué está en la calle. A ver. No, yo no estoy en la calle, estoy en la entrada de la casa. ¿En la calle? No. Sí, señora. Bien. Entonces, bueno, entonces les decía, llega el punto en que, bueno, yo sé que esa tarea la tengo que hacer todos los días. Los datos cambian, pero la tarea es la misma, ¿sí? Seleccionar, digamos, analizar, buscar asesores, así, seleccionar, analizar, buscar asesores. Es como un ciclo y toca hacerlo todos los días. Para yo evitarme todo eso, digamos, Office generó algo llamado macros. ¿Sí?
Resulta que no hay una fórmula para yo hacer eso, entonces lo que yo hago es simplemente mi propia fórmula para yo poder hacer ese proceso, mismo proceso todos los días con solo dar un clic, ¿sí? Entonces cuando yo hago el macro, lo que hace Excel o lo que hace Word, porque los macros se pueden utilizar en distintas aplicaciones de Office, es hacer el macro. Cuando yo le doy grabar el macro, eso lo vamos a ver más adelante, cuando yo empiezo a grabar el macro, lo que hace, digamos, la aplicación es empezar a grabar todos los movimientos que yo hago, ¿sí? Entonces seleccionar, entonces selecciono, ahí ya grabo una parte del macro. Bueno, después entonces buscar asesores, entonces busco los asesores y todo eso lo graba el macro. Cuando yo termino de grabar el macro, lo que hace el macro es generarme un botón. Y ese botón siempre va a estar disponible para cuando yo abra la aplicación. Entonces, ya en vez de volver a hacer todo el proceso al otro día, simplemente yo doy clic en ese botón y ese botón me hace todo el proceso. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Seguro? Profe, ¿cómo hace el macro para saber cómo qué acción? ¿Uno la tiene que